Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y yo le doy gracias a Dios por su amor, por su bondad. No me canso de darle gracias, siempre le estoy dando gracias a Dios y yo te animo para que tú le des, seas una persona agradecido, no solamente con Dios, ¿verdad? Pero con los que te rodean, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus patrones o con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, que nosotros siempre tengamos esa actitud de agradecimiento y cuando nosotros somos agradecidos primeramente con Dios, el Señor se manifiesta tremendamente. Si algo trae placer al corazón del Padre es que sus hijos le reconozcan y sean agradecidos. Y ahorita, antes de empezar este programa, me estoy acordando de ese ejemplo cuando Jesús, vinieron a él, vinieron 10 personas que estaban llenas de lepra. Se atrevieron a salir del lugar donde estaban recluidos, donde vivían, ¿verdad? No podían estar en la ciudad, tenían que estar afuera de la ciudad. Y se acercaron a donde estaba Jesús. ¿Cuánto tiempo caminaron? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuánto tiempo estuvieron batallando o tratando de animarse para ir a buscarlo hasta que finalmente lo hicieron? Entonces, cuando ellos se acercaron a Jesús, Jesús ni siquiera oró, ni impuso manos, ni los tocó, ni los saludó, ni los bendijo, ni pasó tiempo con ellos. Jesús simplemente les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Sí? Y cuando ellos obedecieron y regresaron por el camino que venían y iban en el camino, se dieron cuenta de que su lepra se les había quitado. Y los 10 fueron, la Biblia me dice que los 10 fueron curados de esa lepra. Pero de esos 10 personas que fueron curados de la lepra, ni siquiera habían llegado todavía con el sacerdote, no habían llegado a la iglesia, no habían llegado al pueblo, ¿verdad? E iban en el camino y uno de ellos regresó a donde estaba Jesús. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde donde estaba Jesús hasta donde vio la manifestación de su sanidad? No me dice la palabra de Dios, pero sí me dice que uno de los 10 hombres que fueron sanados regresó con Jesús a darle las gracias, a darle la gloria, a darle la honra, a reconocerlo por lo que le había hecho. Y Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Eran 10, ¿dónde están los otros? Entonces solamente uno tuvo un corazón agradecido porque los 10 fueron curados, pero solamente uno regresó. Y fíjate lo que hizo esta acción y esta actitud del corazón de este hombre. Cuando regresó con Jesús y Jesús le dijo, ahora seas sanado o seas totalmente sanado, pero no solamente físico, ya había sido físicamente sanada, pero hay algo que sucede y que el Señor trae una total restauración, una total sanidad física, emocional, en tus finanzas, en todo lo que el enemigo robó con esa enfermedad, en ese proceso, el Señor lo regresa, el Señor lo restituye. No solamente se trata de nuestra sanidad física y que el problema o el tumor o la enfermedad, las manchas o el problema interno de tu cuerpo se vaya, sino que hay una restauración, una restitución. Y en un pasaje de la Biblia me dice que el Señor va a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. El Señor los va a restituir, los va a restaurar. Y cuando eso sucede, entonces, cuando viene esa restauración, cuando viene esa restitución a tu vida, lo que fue robado, lo que fue quitado, lo que fue pues tomado por el enemigo, va a traer salvación, va a traer libertad, va a traer restauración, va a traer un regeneramiento en tus células, en tus órganos, pero también va a traer otra vez las finanzas, la bendición, la paz, la armonía en tu hogar, en tu familia y en todo lo que está a tu alrededor. Entonces, Dios no solamente está enfocado en tu cuerpo físico o en tu alma o en tu espíritu, está enfocado y está interesado en todo lo que a ti te rodea. Yo he tenido familiares cercanos a mí, conocidos, y con toda la gente que he estado pues visitando y rodeada, pues cuando vamos a visitarlos a los hospitales, o a sus casas, a sus hogares, a otros lugares donde vamos a orar por los enfermos.
Cuando una persona está enferma, no solamente la persona que está enferma está sufriendo, pero sufre el padre, sufre el hijo, sufre la hija, sufren los esposos, la esposa. Se abarca toda la familia, va más allá una enfermedad, no viene solamente a atacar tu cuerpo, pero viene a robar, a matar y a destruir en la armonía en tu hogar y en tu vida. Entonces Dios está interesado y Jesús está interesado en sanarnos espíritu, alma y cuerpo. Él murió para que nuestros pecados, ¿verdad?, fueran perdonados, nuestra vida fuera cambiada, limpiada, nuestras iniquidades fueran quitadas, ¿verdad?, nuestras rebeliones fueran borradas, nuestros pecados fueran perdonados y seamos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Y ahora todo eso pasado quede allá atrás. Pero viene a restaurar también tu mente, a sanar tu mente, a sanar tus emociones, a sanar tu corazón. Pero esas personas, estos 10 leprosos, recibieron esa sanidad física, pero solamente de uno de ellos recibió una restauración, una restitución integral. Hay una sanidad integral que cuando tú y yo oramos, yo te animo que cuando tú y yo oremos por personas, no solamente le digamos sé sano, ¿verdad? Pero que sea una sanidad integral en su economía, en sus finanzas, en sus relaciones, en su paz, en su corazón y va a tocar también su cuerpo. Entonces, Dios te ama y Dios tiene cosas hermosas que quiere hacer no solamente en ti, pero a través de ti. Y en este día yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 17. Aquí en este programa vamos a ver, solamente vamos a tocar tantito, no a fondo, ¿verdad? Pero vamos a ver un punto del por qué no todos son sanados o por qué no todos somos sanados, ¿verdad? Vamos a considerarnos, por qué no todos son sanados en el mundo, no todos somos sanados. Le creemos a Dios, oramos, confesamos, estamos tomándolo por gracia, estamos creyendo que Dios lo hizo y a veces no se ve la manifestación. Ya fue hecho, ya está hecho, pero no vemos esa manifestación de esa sanidad. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no todos son sanados? Y yo quiero que vayas conmigo ahí al libro de Mateo. En Mateo 17, en el versículo 19, vamos a leer primero un versículo y dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí en este pasaje de Mateo nos está hablando acerca de una persona que vino con los discípulos. Era un muchacho lunático. Su padre lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron echar fuera ese espíritu, no pudieron echar fuera ese demonio, no pudieron sanar a este joven de esa enfermedad. Entonces el padre pues estaba consternado. El padre vino y se postró a los pies de Jesucristo y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, he traído mi hijo a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Entonces, si puedes hacer algo, ayúdanos, ¿verdad? Sálvanos o sana a mi hijo. Y me encanta la respuesta de Jesucristo, porque si Jesucristo estuviera aquí ahorita en este tiempo y nos hablara de la misma manera, pues yo creo que la mitad de la iglesia ya no regresaba, ¿verdad? Porque ahora no nos gusta que nos hablen las cosas directas o como son, ¿verdad? No queremos decir las cosas como son porque te puedes meter en problemas, porque te pueden demandar, porque te pueden meter a la cárcel, pero Jesucristo vino a darnos la palabra. Él es la palabra. Y cuando Él habla la verdad. Y yo sé que la verdad a veces nos duele, nos incomoda, pero va a la raíz de nuestros problemas. Y en este caso, cuando le preguntan los discípulos estaban viendo que ellos ya habían sanado, ellos estaban sanando los enfermos, ellos habían ido a orar por los enfermos y estaban viendo los resultados, habían echado fuera demonios y también estaban viendo que esos demonios estaban saliendo de la gente. Entonces ellos tenían una pregunta válida y querían saber por qué no habían podido echar fuera a este demonio, ¿verdad? A esta enfermedad. Y cuando nosotros vemos el relato de lo que Jesús les dijo a sus discípulos, yo creo que vayas conmigo ahí en el versículo 14, vamos a ver ese pasaje.
Y dice aquí, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, ¿sí? Bueno, aquí está mencionando cuál es el problema de su hijo o la enfermedad. Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿sí? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a la gente? ¿Qué fue lo que Jesús manifestó en ese momento? Él manifestó la raíz de nuestros problemas. Y yo no sé de ti, ¿verdad? Si tú estás viendo resultados en tu vida, yo voy a hablar de mí, pero esa palabra también me aplica a mí. Y aplica a todos los que no estamos viendo las manifestaciones totales en todas las ocasiones de las sanidades. Yo sé que nosotros no somos el sanador es el Señor Jesucristo. Nosotros simplemente vamos y obedecemos en amor, atraídos por esa compasión que nos lleva y nos lleva al enfermo, nos lleva al menesteroso, nos lleva al necesitado, nos lleva a querer ayudar, a querer sanar, a querer libertad. Y en la forma en que nosotros lo hacemos no es una sanidad de una manera científica o de una manera natural, sino es una manera sobrenatural. La manera en que nosotros liberamos como hijos de Dios no es a través de libros de psicología ni de estar escuchando a la persona por horas y darles tratamiento y darles terapias, sino es a través del Señor Jesucristo, que es el libertador, que es el sanador, que es el redentor, que es el restaurador, desatando la vida de Dios que está en nosotros, dando la vida de Dios a la persona. Si necesita sanidad en su mente, dándole vida, libertad en su mente, en su alma, en su corazón. Si necesita salud en su cuerpo, es también desatando la vida de Dios que está en nosotros hacia ese punto que está en debilidad, que ese punto que está enfermo, ese órgano que no funciona, y bajando la gloria de Dios, bajando los órganos que están en los almacenes del cielo y proveyéndolos y dándolos a la gente. ¿De qué manera? De una manera sobrenatural. No es natural, no es en nuestras fuerzas, es por fe y es a través del que vive dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que Jesús les está diciendo a sus discípulos, pues yo sé que ustedes estaban teniendo resultados, ¿verdad? Él vio los resultados que estaban teniendo sus discípulos, pero en este caso Él les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Gracias a Dios que eran sus discípulos favoritos, ¿verdad? Que eran los más cercanos, les tenía confianza para decirles eso, ¿verdad? Para reprenderlos o enseñarles o redarguirles. Y ellos, dice, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Bueno, en este libro de Mateo así me relata la historia. Si nosotros vamos al libro de Marcos, me va a dar un poquito más de luz en esta historia. Y antes de que Jesús sanara a este muchacho, antes de que Jesús liberara a este joven, porque primero le echó fuera el demonio. Cuando el demonio salió y dice que cayó y parecía a lo mejor como muerto, ¿verdad? Que una vez que sale un demonio de una persona, ¡fum!, queda que se desvanece, ¿verdad? Parece como si estuviera muerto, dormido. Y cuando esa persona se levantó, ya estaba sanada, fue sanada de esa enfermedad. El demonio es el que estaba causando que ese tormento, es el que causaba que fuera arrojado al fuego, que fuera arrojado al agua. Ese demonio lo quería matar. ¿Qué es lo que hace la enfermedad? Pues quiere venir a matar en tu cuerpo, en tus órganos, en tus células, en tu mente. Viene a destruir. Esa es la función de la enfermedad. No viene a sanarte, a que estés mejor. Viene a destruirte. Y a veces viene con todo, ¿verdad? A veces me ha tocado escuchar a mujeres. En uno de los casos, pues fue mi mamá, cuando le dijeron que tenía cáncer. En una ocasión le dijeron que tenía cáncer y le dijeron, es que este cáncer es muy agresivo, ¿sí? Entonces, pues el cáncer es agresivo porque viene a destruir tus células o tu sangre, viene a distorsionar todo lo que está dentro de ti. Pero a veces se caracteriza una enfermedad por su agresividad
o que está pasivo, o que pues se detectó a tiempo, ¿verdad? No se ha expandido, no ha causado más daño, está en un solo lugar, en un punto específico, y pueden trabajar los doctores y sacarlo y extirparlo o hacerle el tratamiento que tengan que hacer. Y en este caso, después de que este joven fue liberado, entonces fue restaurada su salud, fue restaurada toda su vida. Pero me encanta en el pasaje en Marcos, del mismo pasaje donde aquí nos relata esta historia. En el pasaje en Marcos, cuando Jesús está reprendiendo a los discípulos y les dice lo mismo: oh generación perversa e incrédula, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús, antes de sanar o liberar a este joven, él le dijo a su padre: pues, si tú crees, al que cree todo es posible. Y en ese momento el papá exclamó y clamó a Jesús, dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Aquí estamos viendo la raíz en este caso de por qué este muchacho no estaba siendo sanado, era la incredulidad. No solamente la incredulidad, perdón, la incredulidad de su padre, pero la de los discípulos. A lo mejor ellos no habían visto, en este tiempo podríamos decir, tenía convulsiones ese joven, ¿verdad? En la forma que se estaba manifestando el demonio ahí, en esa enfermedad. Pero a lo mejor los discípulos no habían visto ese tipo de manifestación de enfermedad. Y cuando tú ves algo desconocido, cuando te enfrentas con algo desconocido, algo que te impacta, puede causar miedo, puede causar incredulidad o duda o temor dentro de ti a lo que estás enfrentando. Entonces, aquí no me da mayor explicación. Lo único que me dice la palabra de Dios es de que el padre clamó y dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él reconoció que sí creía, pero también que estaba dudando, también tenía temor. De cuando Jesús le preguntó: ¿por cuántos años está tu hijo enfermo? Y el padre le dijo: bueno, desde que está chico, desde niño. Entonces, cuando tú y yo vemos a una persona por muchos años padecer una enfermedad, los trastornos, lo que sucede cuando no toman la medicina a tiempo o el tratamiento, o lo dejan de tomar o pasa algo, las consecuencias o lo que se ve, los efectos secundarios que te trastornan la vida de un niño o de una persona, te va a afectar a ti en tus emociones, en tus sentidos, en tu vista te va a afectar y afecta a tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este padre? A lo mejor en la noche o en la mañana ese demonio lo agarraba y lo quería matar, y no había nadie que lo ayudara ahí en su comunidad o en su casa. No había clínicas ahora como los hospitales que tenemos, o que hay doctores por todos lados. ¿Qué es lo que pasaría diariamente en la vida y en el corazón de este padre de familia que estaba sufriendo, desesperado, que ya no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar a su hijo, y seguramente lo pudo haber llevado a otros lugares, ¿verdad? Para que lo curaran, para que le hicieran limpias, para que le hicieran otro tipo de cosas, para tratarlo de ayudar, y sin ninguna respuesta. Entonces, una cosa que nos afecta a nosotros para recibir la sanidad o para desatar la sanidad y entregar la sanidad es la incredulidad, es la duda. Eso te va a afectar a ti. Si nosotros tenemos duda, tenemos incredulidad en nuestro corazón, al momento que vayamos a orar por un enfermo, pues esa duda me va a limitar a mí sacar el poder de Dios que está en mí. Ya el poder de Dios está en ti, es la vida de Dios. Tienes una fuente que está burbujeando de agua de vida, que está tocando, y dice la palabra de Dios que todo lo que toque ese río va a sanar, va a liberar. Y es lo mismo, ese río de Dios está ahora dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y al momento que nosotros desatamos la vida de Dios, el poder de Dios, el poder dinamita, el dunamis de Dios, lo estamos desatando, pero ya está dentro de nosotros, no va a venir del cielo, está dentro de mi espíritu, y lo voy a desatar para que se manifieste físicamente alrededor mío. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: es por su incredulidad, dijo, lo reprendió, y sanó al muchacho. Finalmente el Señor Jesucristo dijo: bueno, por vuestra poca fe,
porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por muchos años yo he escuchado predicaciones y enseñanzas decir de que este tipo de demonios, este tipo de liberación solamente sale con oración y con ayuno. Pero déjame decirte que la palabra de Dios me dice en Marcos 16, Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y a los que creen, que somos tú y yo, no, el incrédulo es incrédulo, el que no cree está bien, está en lo correcto, está hablando el Señor Jesucristo, no estaba hablando de todo el mundo, estaba hablando y le estaba dando y la instrucción se las estaba dando ¿a quién? A sus discípulos, que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio, que hicieran discípulos y que estas señales iban a seguir ¿a qué? A los que creen. Esas señales me van a seguir a ti y a mí, porque creo, ya creí en el Señor Jesucristo, es mi Señor, ahora yo creo. Y si yo no creo que cuando lo que dice la palabra de Dios, entonces no lo voy a hacer. Por eso tanta gente y tantas iglesias y tantos miembros en las iglesias no están orando por los enfermos, no están echando fuera a los demonios, no están libertando ni sacando al cautivo de esas prisiones, de esas cárceles, ¿verdad? Espirituales, emocionales. Porque no hemos creído la palabra. Dice esta palabra, la palabra que es fiel y es verdadera. El que creyere estas señales les seguirán. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre, no es en tu nombre, no es en el nombre de tu iglesia, no es en el nombre del pastor, no es en el nombre de nadie, sino es en el nombre del Señor Jesucristo que estas señales te van a seguir. Entonces Jesucristo es el sanador, es el libertador, pero tú y yo tenemos que ir, tú y yo tenemos que poner las manos, tú y yo tenemos que echar fuera a los demonios. Y si los demonios no salen con el nombre de Jesucristo, entonces ¿quién me va a decir cuánta oración y cuánto ayuno va a ser suficiente para poder tener poder para echar fuera a un demonio? La Biblia me dice que todo nombre se va, todo demonio, todo nombre que se nombra en este mundo va a doblar sus rodillas ante el nombre del Señor Jesucristo. Toda enfermedad, toda pobreza, todo espíritu, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, dobla sus rodillas ante el nombre del Señor Jesucristo. Y toda enfermedad dobla sus rodillas ante el nombre del Señor Jesucristo. Aún la incredulidad, aún el temor, aún la duda va a doblar sus rodillas. Pero esas señales van a seguirte a ti y a mí cuando nosotros que creemos empezamos a actuar, empezamos a hacerlo. Pero cuando tú lo empiezas a hacer y cuando te enfrentas en situaciones que son desconocidas, que no las has experimentado, a lo mejor puede haber duda, es natural, hay duda, o puede haber temor, puede haber incredulidad en nosotros porque no lo hemos visto, porque no sabemos cómo va a funcionar o qué tenemos que hacer o cómo decir las cosas. Pero yo quiero decirte que no te tienes que preocupar de nada. Tú nada más obedece, pon tus manos en el enfermo y deja que el poder de Dios, que Dios que está en ti, haga la obra y la va a hacer perfecta y te vas a asombrar y te vas a maravillar. Eso sí, cuando veas la sanidad, cierra tu boca o nada más alaba a Dios. No vayas a decir, ay, no lo creo, porque no sabes qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Yo ahorita me estoy acordando de un hermano que predica acerca de sanidad y de estas lecciones de las que estamos aprendiendo, que muchos años atrás, cuando él empezaba a orar por los enfermos, le trajeron una persona que tenía sus ojos totalmente viscos, estaba visco, pero visco, ¿verdad? No podía ver y se lo trajeron y él oró por este muchacho, ordenó que sus ojos fueran restaurados y que viera bien, y enfrente de sus ojos se pusieron normales y ese problema fue quitado. Pero lo primero que salió de la boca de este predicador, ¿verdad?, que ahora es reconocido internacionalmente, dijo, no lo puedo creer.
Y adivina qué pasó en el momento que él dijo, no lo puedo creer. Los ojos del muchacho otra vez se le hicieron todos viscos. Y dice que estuvo orando y estuvo orando y orando y orando y no vio la sanidad. Y eso le ha marcado a él porque a lo mejor hasta esa fecha no sabemos si ese muchacho viva, pero todavía con sus ojos viscos o si el Señor hizo un milagro en su vida. Pero esa incredulidad de él, fíjate, tenía fe para poner las manos, pero una vez que puso las manos, como no había experimentado eso, lo primero que salió de su boca fue que incredulidad, fue duda. Entonces la incredulidad, la duda nos va a limitar a nosotros para desatar el poder de Dios y también nos puede limitar y imposibilitar a nosotros para recibir la manifestación, para recibir esa gracia, para recibir esa sanidad, para recibir ese don. Entonces, yo quiero que en este momento vamos a hacer una pausa antes de terminar este tiempo y vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a decirle, Señor, di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis dudas, por mis incredulidades. Reconozco, así como ese Padre, tú reconoces, si tú tienes enfermedad y estás batallando con duda, incredulidad, porque ves, no ves, oran y no ves, vas otra vez que oren por ti y no ves, se te quita y regresa y bueno, un show, ¿verdad? Un relajo. Bueno, empieza a decir, ¿sabes qué, Padre? Perdóname, yo reconozco que sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y así como a ese Padre tú le ayudaste y tuviste misericordia, ¿verdad? Ahora te pido que tú tengas misericordia de mí y que me ayudes a esa incredulidad. Te entrego esa duda, renuncio a esa duda, te entrego ese temor, a esa, pues esa incertidumbre de mi corazón te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús y te recibo y recibo la vida y recibo la salud que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén.